Después de la estándar y de la Tinker, esta es la navaja que más veces usó MacGyver. 11 veces. Nos la va a mostrar José Calderón. Así que nos vamos a España. A ver... Buenas tardes. Hoy les muestro un par de variantes de la Victorinox Recruit. Por un lado, la versión Economy 2.2500 de 84 milímetros por 23 milímetros en su parte más ancha y 14 milímetros de grosor, con cacha de seguidor anaranjada, rojo anaranjado y escudo termoimpreso en plata. Y su surtido de herramientas es la hoja de corte principal con marcaje Victorinox Switzerland Stanley Rofrey y la cruz y la ballesta en el talón trasero. La hoja pequeña de bisturí, el abrelata con destornillador plano pequeño y el abrebotella esta sin parado a 90 grados con destornillador plano ancho y desailador de cable. Una navaja que utilizó mucho MacGyver durante la serie. Y de esta misma época, bueno, de esta misma versión, tengo también la Economy, la 2.2501, con el mismo surtido de herramientas, pero que añade anillas. Y además las cachas son de seguido rojo, parecido al más actual, bueno, al que siempre he usado Victorinox. Se ve la diferencia anaranjada y el rojo más oscuro tirando a burdeo. Y por otro lado, la versión Ecoline 2.2503. El mismo surtido de herramientas, hoja grande, hoja chica, la capa de abridores, pero con pinza, palillo y anilla. Cacha de nylon rojo con escudo termoimpreso en plata. Y de esta misma línea tenemos la 2.2503.3 con cacha de nylon en negro y escudo termoimpreso en plata. Mismo surtido de herramientas, la única variación es el marcaje del talón. Una es el escudo y la ballesta y la otra Officer Swiss. Y nada más, espero que haya gustado. Un saludo. Bastante coherente que sea una Economy la navaja que usó MacGyver teniendo en cuenta los años. Si tienen duda respecto a qué navaja usó MacGyver en cada capítulo, les voy a dejar un enlace a la página oficial de Richard Dean Anderson en la descripción del video. También un enlace para hacerse miembros y a mi PayPal. Y una pregunta lógica sería, ¿a partir de cuándo salió la Victorinox Recruit? Con ese nombre, no sé, todavía vamos a ver más adelante. Pero esta configuración nos da una pista, esta navaja que tiene Jesús González Rey. Una Recruit un poquito más antigua, es una Elinox sin anilla, obviamente sin herramientas de cacha. Las cachas igualmente cambian, son un poquito más naranjas, más anaranjadas, aquí se puede apreciar bien comparando con esta. Y la peculiaridad que tiene esta Recruit es que es Elinox Clip Point. Los marcajes, ahí se pueden ver, Elinox Switzerland Stanley Rofrey. Por la otra cara no pone nada, por lo que la podemos datar en el año 73, que fue justamente el último año de la Clip Point y el primero de este marcaje. Una variante interesante es esta que nos muestra el tocayo Juan Manuel Borrero. Hola amigos, desde Colombia Juan Manuel Borrero, para el canal del tocayo Juan Manuel Sosa Licudices. Aquí tenemos una navaja de 84 milímetros, la Recruit, como estamos hablando de toda la de Recruit. Ya todos conocen todas sus herramientas, la hoja, los abridores, bueno, todas sus características. Esta
tiene de especial su hoja principal, que es completamente dentada. Esa es la diferencia de esta Recruit. La comparamos con otra Recruit. Su hoja dentada. Otra edición muy interesante es esta que muestra Editor. En el año 2022, la cuchillería alemana The Sharp Knife Club, el club de los cuchillos afilados, lanzó esta Recruit llamada The Color. Estos colorines en 3 dimensiones, con herramientas de cacha verde y que venía con anilla, pero que según las enseñanzas de Manolito quité. Esta es la primera edición, luego han hecho ediciones posteriores con otro tipo de diseño, siguiendo esa misma línea de entramado, pero con otros colores. En un momento dado en la comparación, el tocayo mostraba esta navaja con unas cachas bastante raras. Es el Inline Skater que pertenecía al toolset. El número identificador es 2.2503.829. Pero ojo, también se podía comprar, como lo hice, está en el video de paquetitos, el set. El set que venía solamente la cacha, ahí podemos ver en el catálogo, está el set y está la navaja en sí. Y les decía, el set viene de esta manera. Acá es el número de referencia 2.1012 y en esta bolsa venía las cachas que solo pueden ser para una Recruit, que sería lo normal, que es lo que pone acá, que es lo que corresponde para la Recruit, o para una Bantam. Porque si queremos ponerle a una que tenga sacacorchos, no va a tener la cavidad necesaria. Así que este es el Inline Skater Tool, que se compone de la navaja, el pouch y un par de herramientas para skater. Lo vamos a dejar afuera porque es el momento. Después vamos a pesarlas a todas. Vamos a correr estas dos. Y ahora toca esta Recruit, que digamos que es la normal. Es lo que vendría a ser la recontra Remil Cruit. La navaja regular. No se va a entender en otro idioma, pero bueno, acá estamos. Vamos a decir que el número identificador es 0.2503. Y igual que las otras navajas, ¿no? Tiene exactamente las mismas herramientas, obviamente. Ahí tenemos la hoja chica también, palillo, pinza y anilla. Y vamos a pesar estas navajas a ver qué diferencia se traen. Comencemos por la primera, que es la original, la Recruit, 48.2, no hay diferencia. Esta en cachas rosadas. Bueno, igual, acá tenemos la Ecoline, que mostró José, unos gramos menos, y el Inline Tool Set, también un poquito menos que la actual. La historia de la Victorinox Recruit, esta navaja que no tiene absolutamente nada atrás, que parece de la línea Alox, viene, según se la mire, de 1959, por lo tanto ya tendría 66 años y sería una continuación del modelo 2233, que después se llamaría Cadet 2, lo llamarían los coleccionistas porque se llamó 2233, después Cadet y después los coleccionistas renombraron Cadet 2, que vimos en el video anterior. No sé por qué me estoy complicando con eso, pero les decía, puede tener o 66 años o 53. Si tomamos en cuenta que se empezó a fabricar en Celidor a principios de los 70. Y esa clave nos la dio
Jesús González cuando nos mostró esa Elinox con la hoja Clip Point. Ahora bien, no tenía el nombre Cadet esta Elinox. Y el primer catálogo donde aparece esta navaja es el canadiense, ese que sorprende. Él es Mico y en ese catálogo se llama Picnic. Sí, Picnic. Y eso no es nada, porque más adelante saldría una serie especial del distribuidor este Mico y la llamaría Scouter. What? Recién para el año 1991 encuentro en un catálogo el nombre Recruit. Ya saben, si encuentran algo antes, me pueden mandar un correo a navajayamigos@gmail.com. Bueno, el nombre Recruit desde este catálogo de 1991 hasta nuestros días no cambió absolutamente nada. Si no vieron el video de las Cadet 1 y 2, pueden hacerlo en este enlace. Aunque yo creo que les puede gustar este video.